Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. So, may we start? So may we start. Time to start. One, two, three, four. So may we start. Podemos empezar, claro que podemos empezar. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 30 de octubre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con estos sonidos muy del musical les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Película de Caracol Radio, hablando de uno de los grandes estrenos de la semana. Y estos sonidos que nos acompañan de fondo en su idioma original pertenecen a una coproducción de muchísimos países de este 2021. Francia, Bélgica, Alemania, los Estados Unidos, Japón, México y Suiza están involucrados en este largometraje que es de 2 horas 21 minutos de duración y que navega, además del musical, los terrenos del romance, el drama y que podría considerarse algo surrealista, algo onírico. Una película hablada en inglés titulada simplemente como Annette. Now, the music resounds and all the flames are lit. So ladies and gents, please shut up and sit. The curtains of our eyelids. Y Annette es una producción original de Amazon que muy pronto verá la luz en su plataforma Amazon Prime Video, pero que por ahora se está estrenando en las salas de cine y ya la tenemos en la cartelera nacional. Una película que tiene la dirección a un hombre polémico que se pasea con éxito en diferentes festivales, incluyendo Cannes. Nació en Francia un 22 de noviembre de 1960, el señor Leos Carax, que en el pasado pues tuvo una película muy importante como fue Mala Sangre por allá en 1986, también Los amantes de Pont Neuf en el año de 1991, pero sin lugar a dudas su éxito, aunque no exento de la polémica, llegó en el año 2012 con una película que muchísimos consideraron una obra maestra, disruptiva, diferente, atrevida, que en mi concepto es, como dicen los españoles, infumable, una película absolutamente pretenciosa, descabellada, es un sinsentido, una sucesión de imágenes que prácticamente parecieran inconexas, pero que los críticos de la época alabaron y dijeron que estábamos ante uno de los grandes genios del cine. Les hablo de la película Holy Motors del año 2012, donde en la escena final pues las limusinas terminan hablando entre ellas. Hágame el favor. Pero bueno, faltaba el momento en que el señor Leos Carax nos presentara una muy buena producción y lo hace precisamente con este musical surrealista llamado Annette.
Bueno, y en el reparto de Annette aparecen 3 actores muy talentosos y muy reconocidos. El primero de ellos, un hombre de 1,89 de estatura, nacido en San Diego, California, un 19 de noviembre de 1983, que infortunadamente para él pues estuvo marcado en cierto tiempo por un papel desastroso que hizo en la nueva trilogía de Star Wars, interpretando a Kylo Ren, el señor Adam Driver, pero que ha demostrado su experticia a la hora de actuar con películas como Marriage Story o Historia de un matrimonio de 2019, que llegó a las plataformas acompañado de Scarlett Johansson. También lo que hizo en Patterson, ese papel de Philip Zimmerman en El infiltrado del Ku Klux Klan por allá en el año 2018 bajo la dirección de Spike Lee. También hizo una película que tenía que ver con el mundo de la CIA y de los malos manejos en los altos entes gubernamentales, como Daniel Jones en la película The Report, eso en 2019. Incluso también ese papel de un oficial de la policía llamado Ronnie Peterson en una muy interesante película del maestro Jim Jarmusch, que se mueve por los terrenos del cine zombie, Los muertos no mueren, del año 2019. Y le acompaña nada menos y nada más que una mujer ganadora del Oscar de la Academia, una parisina, una francesita, y cuando digo francesita no es despectivo ni mucho menos, sino alabo toda su belleza y su talento y su mirada y sus labios, en fin, Marion Cotillard. La mujer nacida un 30 de septiembre de 1975 en la capital de Francia, que fue la famosa Edith Piaf en 2007 en La vida en rosa, La vida en rose, por la cual ganó el Oscar de la Academia. También la vimos en Inception de Christopher Nolan, en De óxido y hueso en 2012, por la cual también recibió una nominación, y que es una mujer que a su haber tiene una de las muertes más fingidas, menos creíbles, más horrendas, y no por lo terrible, sino por lo muy mal actuada en una de las entregas de Batman, en El Caballero de la Noche Asciende, donde pues nadie se podía explicar cómo Christopher Nolan permitió que esa muerte saliera a la luz. Y otro actor que sorprende cada vez más. Muchos lo tienen referenciado por ser el famoso Howard de la serie de televisión de Big Bang Theory, donde aparecía la preciosa Kaylee Cuoco, pero este hombre, Simon Helberg, que nació en California, en Los Ángeles, en 1980, un 9 de diciembre, es un grandísimo actor. Lo vimos como un maestro de canto en Florence Foster Jenkins, por allá en el año 2016, al lado de Meryl Streep, también en We'll Never Have Paris, del año 2014, en ese plomazo de los hermanos Coen, A Serious Man, del año 2009, y es un actor que además, insisto, de ese papel de televisión, pues lo hace muy bien en los largometrajes, y aquí no es la excepción, interpretando a un abnegado director de orquesta. Bueno, y ahí mientras tose el personaje central de esta historia, el señor Henry McHenry, hablamos de esta película Annette, que en un principio iba a ser otro tipo de producto audiovisual, no fue concebida como una película, originalmente estaba destinada a ser un álbum de Sparks. Cuando hablamos de Sparks, sobre todo para los musicólogos, hablamos de esa legendaria y de culto y de underground banda de pop y de rock que principió su carrera por allá en los años 70 en la ciudad de Los Ángeles, donde los líderes eran los hermanos Ron y Russell, y donde han tenido una serie de giras, pero más que todo es una banda underground, una banda de culto, y por eso iba a ser al principio simplemente un trabajo relacionado con el álbum de Sparks, que se había escrito y grabado previamente a manera de musical, y había sido titulado La seducción de Ingmar Bergman en 2009, pero después se convirtió en una película con un elenco extenso, y donde apareció la figura de Leo Carax y también los actores de la talla de Adam Driver, de Marion Cotillard y de Simon Helberg. Por eso ya tenemos este largometraje donde la mayoría de las estrellas, incluyendo a Simon y al mismo Adam Driver, son los que cantan en la película, y esa voz de ópera que hace parte del personaje de Marion Cotillard, si no la hace ella, sino una mujer, una profesional llamada Catherine Trotman. Y Simon Helberg estaba tan interesado, tan ansioso, tan obsesionado con obtener un papel en esta película, que al principio él nos informó muy bien
y creyó que para poder estar en el reparto tenía que convertirse en ciudadano francés y aprender francés. Él lo hizo, ya que la producción necesitaba más ciudadanos de la Unión Europea para obtener una rebaja en los impuestos y la financiación de este mismo grupo de países, pero después, ya cuando él terminó de aprender francés y cuando ya tenía la ciudadanía, se dio cuenta que era innecesario, ya que Marion Cotillard fue elegida para el papel que anteriormente se había pensado para Rooney Mara y para Michelle Williams. Well, of course, I've heard the rumors too. I say my show kills. But relax, see my contract? Save your breath. Says so here. Mr. Henry McHenry is not allowed to make the public laugh to death. Bueno, ya pasando a la historia, ahí escuchamos parte del stand-up que hace el personaje de Dan Driver, el señor Henry McHenry, un hombre, podría decirse, disruptivo, de esos que le gusta retar a su audiencia, y es que prácticamente lo que tiene montado es un stand-up, un performance, un espectáculo donde sale prácticamente paños menores, sale en ropa interior y con una bata de baño, y él con micrófono en mano, un micrófono que tiene un cable extenso y que empieza a moverlo como una vieja estrella del rock, pues empieza a decirle al público todo tipo de sandeces, todo tipo de cosas para provocar a ese público y que ese público le responda, que le diga que porque él es comediante, que sí es tan bueno en lo que hace, y todo esto acompañado de un coro de 3 afroamericanas que lo acompañan en escena. Y este hombre con ese stand-up se ha convertido en una estrella rutilante del espectáculo que sostiene una relación sentimental con el otro gran personaje de la historia, Anne, interpretado por Marion Cotillard, una cantante de ópera de las más importantes, de las más célebres, de las que recibe todas las ovaciones, de las que está pendiente la prensa, el mundillo de los medios en cada una de sus actuaciones, que tiene unos performances, unos bailes impresionantes que nos hacen recordar, sobre todo en sus tramos finales, a esos bailes de muerte de la película Black Swan, protagonizada por Natalie Portman. Y ellos dos sostienen una relación sentimental que es la delicia de los medios. Los programas de chismes están dedicados a indagar en la vida de la pareja de Anne y Henry. Cualquier cosa que hacen, por mínima que sea, pues encabeza a los grandes titulares y abre las emisiones de noticias, y todo esto como si fuera la vida real. Es el mundillo, el plato fuerte de los paparazzis, pero todo cambia en el momento en que esta pareja, que como cualquier otra, pues sí, frente a los reflectores, bajo las luces y frente a sus públicos y a sus escenarios, pues tienen ese rol de superestrellas, pero que ya en la intimidad se comportan como una pareja normal. Tienen su casa a las afueras de la ciudad, también una cabaña. Ellos van allí a pasar esos momentos. Incluso Henry se da el lujo de manejar una motocicleta, llevar a Anne como si fuera su novia, no ya su pareja permanente, y esta mujer lo que hace es llevar una vida tranquila, pero fruto de ese amor nace una bebé. Pero aquí es donde viene uno de los asuntos turbios, inquietantes y perturbadores de esta película. Cuando dan a luz a esa Annette que le da el título a este largometraje, pues es una niña, sí, pero no es una niña cualquiera, es prácticamente una muñeca, y no por lo linda, sino porque es una muñeca literalmente de madera, que sí tiene expresiones y una mirada como si fuera una niña real, pero es una niña de madera, que viene siendo una crítica mordaz, podría decirse, por parte de Leo Scarx acerca de los bebés de las grandes parejas. Y en ese punto y hora aparece ese tercer jugador de este drama con tintes de musical y de comedia y de suspenso y surrealista, y es el rol interpretado por Simon Helberg, un director de orquesta que secretamente ha estado toda la vida enamorado de Anne y que no ha encontrado la forma de decírselo, de expresárselo, aunque puede para él ser demasiado tarde. You see, my serial pussy days are over. Because, well, I've just met someone. Someone so... Well, it went so fast. Y mientras Henry McHenry sigue en su performance, en su stand-up, hablamos de lo que significa Annette, una película que empieza a tocar varios tópicos. El primero de ellos es el mundo de
las estrellas, de cómo tienen dos vidas, una dualidad. Una de ellas lo que reflejan frente a las cámaras y cuando son fotografiados y en entrevistas y cuando son los grandes titulares de la prensa, y otra muy diferente ya al interior del hogar. Pero también dentro de esas mismas parejas, dentro de esas mismas superestrellas, existen esos celos profesionales donde uno intenta eclipsar al otro, o según eso es lo que nos quiere contar Leos Carax en esta película, de cómo el mismo Henry empieza a sentir celos de esa fama desbordante de Anne y busca la forma de él ser el que brille. Pero cuando llega Annette, que es la que le da el título a la película, pues ella también va a estar en los reflectores de la prensa, del mundo de los medios, y de ahí en adelante Henry va a aprovechar esa situación y va a estar más del lado de Annette que de su propia esposa. Y allí llegará ese rol de Simon Herbert, que es un director de orquesta que también va a estar un poco a la deriva, que no sabrá qué hacer en un punto de la historia, y que terminará finalmente acompañando a Henry en esa gira mundial de Annette, que se convierte en una superestrella más grande que sus propios padres. Insisto en algo, con Leos Carax me pasó algo muy similar a lo que sentí en algún momento con Yorgos Lanthimos, que era un director que tenía unas películas que todo el mundo hablaba de ellas y uno terminaba viéndolas y decía, bueno, pero ¿qué es lo que le ven al señor Yorgos Lanthimos con Canino y bueno, con otra película, El sacrificio del ciervo sagrado? Pero después cuando nos presentó The Favorite o La Favorita, pues ahí sí obviamente todos los elogios para el señor Yorgos Lanthimos, y lo mismo debo decir con Leos Carax. Detesto, pero mal, lo que fue Holly Motors, pero con esta película de verdad encontré muchas cosas. Las críticas, por supuesto, van a ser encontradas. Muchas personas van a calificar esta película con 1/10. Si ustedes ven las páginas como IMDb, pues apenas tiene 6,4/10 y ha sido ampliamente criticada. Pero cuando uno se pone a ver lo que nos plantea esta producción, Annette, pues es muy rica en varios aspectos, en esa crítica mordaz a los paparazzis, a la prensa sensacionalista, a los programas de chismes. También se muestra esos celos que existen al interior de las superestrellas, y todo esto acompañado en un magnífico modelo de musical. Para los que nos gusta el musical, pues es un platillo fuerte. Además de esto, escuchar cantar a Adam Driver, al mismo Simon, a Marion Cotillard en algunos segmentos donde no pues está interpretando ópera, resulta siendo agradable. Las coreografías están bien logradas, la música de Sparks funciona muy bien para acompañar todo este entramado que nos presenta Leos Carax. A esto se le suma también su parte estética, que es descollante, que es impresionante, que lo convierte casi en una experiencia a este largometraje, donde los colores, el verde que a él tanto le gusta y que está en el póster de Holly Motors, brilla con luz propia, pero también otros neones, otros rojos que acompañan toda esta puesta en escena. Incluso hay un segmento, una secuencia donde aparece un estadio abarrotado, y esto también, aunque ahí brilla más el CGI que otra cosa, pero hace parte, insisto, de este circo que montó Leos Carax acerca de Annette, que es una película que no es para todo público, menos para los que no les gusta el musical y menos para los que no les gusta esa historia que parecen disparatadas, que parecen absurdas, pero que hay que encontrarles la forma. Así que insisto, no es una película para todos los públicos y fácilmente se ama o se odia. Yo me quedo con el bando de los que aman esta producción y viene bien un musical hoy en día. Así que uno de los grandes estrenos de la semana, una producción recomendada, insisto, para los que les gustan los musicales y las películas disruptivas del año 2021, Annette, en las salas de cine en estos momentos, y próximamente llegará a la plataforma de Amazon Prime Video. En De Película, el estreno. Listo. ¿Podrías ayudarle a mi esposa a empacar? Y después deberías ir a tu casa y empacar tú también. ¿A qué se refiere? Tu padre trabaja para los alemanes, ¿no? Cura a los heridos, alemanes y zelandeses.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 30 de octubre del año 2021 y seguimos hablando de los estrenos de la semana y también hablamos de lo que está presente en las plataformas como novedad. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a un film de guerra que está en Netflix del año 2020. Su título original es The Slag on the Schelde y en algunos países se conoció como The Forgotten Battle o La Batalla Olvidada. Y esta batalla olvidada es una coproducción entre Holanda, Lituania y Bélgica, realizada por Netflix, hablada en alemán y en inglés y también en holandés. Una película que tiene en la dirección a Matthijs van Henningen Jr., un realizador también conocido por ser el director de esa versión del año 2011 de The Thing o La Cosa, inspirada por supuesto en la famosa película del maestro John Carpenter de principios de los años 80. Y también a este realizador le demos la película The Perfect Getaway del año 2015, donde uno de sus protagonistas era el señor Pierce Brosnan. Y aparecen actores muy jóvenes que relatan un episodio de guerra en 1944. El primero es Gijs Blum, un actor holandés nacido en Ámsterdam en 1997, un 2 de enero, que en el pasado estuvo en la película Boys del año 2014 y también en Carta al Rey, esa superproducción de Netflix del año 2020. También el reparto lo complementa actor holandés Jamie Flatters, recordado por un pequeño papel en la película Black Dog, y aparece una actriz fascinante, talentosa y preciosa de apenas 22 años de edad. Ella nació en Ámsterdam, en Países Bajos, un 20 de marzo de 1999. Desde muy pequeña empezó su trasegar en el mundo de los medios, especialmente en la televisión y en las plataformas. Estuvo en Sex Theme del año 2017 y también en Damas de la Noche, una serie que fue de 2019 a 2020. Se trata de Susan Rather y complementa este reparto un hombre muy conocido, un inglés nacido en 1987, un 22 de septiembre, el señor Tom Felton, sí, el famoso Draco Malfoy de varias de las entregas de Harry Potter, un personaje que para muchos fue el villanazo, bien detestable, y que también tuvo un pequeño papel en la película El origen del planeta de los simios por allá en el año 2011. Y por supuesto no será la primera ni será la última vez que se haga una película, un largometraje sobre la Segunda Guerra Mundial en De Película de Caracol Radio. En época de pandemia, cuando estaba más fuerte por supuesto, hicimos con don Jorge Morales un especial, las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes pueden consultar en nuestros podcasts y en nuestra página en www.caracol.com.co/depelícula. Ahí encuentran todos nuestros programas, incluyendo ese gran especial de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, que tenía diferentes visiones, diferentes puntos de vista, diferentes nacionalidades y sobre todo también encaminaba a mostrar esas diferentes batallas, los diferentes frentes, el frente oriental, el frente pacífico. Y esta producción, La Batalla Olvidada, habla de un escenario en particular, la batalla del estuario de Escalda, una serie de operaciones militares que realizó otro de los aliados. No solo estaban presentes los franceses, los británicos, los norteamericanos, los australianos, sino también los canadienses, que en esa ocasión en la vida real estuvieron liderados por el teniente general Guy Simonds. La batalla se desarrolló en el norte de Bélgica, en esa contraofensiva por parte de los aliados después del día D, y donde se estaba replegando el ejército alemán. Y esta batalla tuvo también parte en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, desde el 2 de octubre hasta el 8 de noviembre del 94. Y precisamente en el mes de septiembre del 44, los aliados necesitaban urgentemente limpiar ambas orillas de ese estuario, de ese punto de batalla, para abrir el puerto de Amberes y para que los barcos aliados pudieran realizar las tareas logísticas en sus líneas, sobre todo de aprovisionamiento, que en ese momento se extendían a lo largo de cientos de kilómetros desde Normandía, desde ese día D, al este de la línea Siegfried.
Y esta película lo que nos plantea es una especie de homenaje precisamente a través de su título a esa batalla olvidada que muchos pues por supuesto se centran en Stalingrado y en otras grandes confrontaciones, insisto, en el Frente Pacífico, pero batallas decisivas que de no haberse producido, de no haberse ganado, hubieran podido alargar la guerra, aumentar el número de bajas o por qué no la contraofensiva por parte de los alemanes, pero esto es lo que nos muestra esta producción donde aparecen varias historias por parte de varios soldados y de ambos bandos. Y el escenario que nos presenta en ese 1944 esta película es esa región de Holanda donde los alemanes aún tienen injerencia, donde a pesar de que suenan vientos de cambio y de liberación, los alemanes siguen teniendo una presencia importante y allí aparece uno de los roles, el de Teonje Visser, interpretado por Susan Rader, una mujer que como escuchamos ahí de fondo trabaja en una especie de oficina del gobierno de Holanda que está cooperando con los nazis. Ella tiene a su hermano que es un libertario, que es un hombre que va en contra de los nazis, y en un episodio que va a ser el motor y el punto de giro de esta película, él ante un convoy donde avanzan los alemanes pues tira una piedra a un vehículo, a uno de estos jeeps utilizados por los alemanes, y al hacer esto no solo le causa la muerte al conductor, sino cuando ese vehículo pierde el control mata a otro par de soldados, y por eso los nazis en su momento se disponen en la tarea de buscar al agresor por cielo y tierra, empiezan a amenazar al resto de familias. Allí se ve involucrado Teonje, el rol a cargo de Susan Rader, y esta mujer pues va a tratar de esconder a su hermano, aunque al final pues las cosas no van a salir como ella espera. Esa es una de las historias. La otra es ver cómo el capitán Tony Turner, interpretado por Tom Felton, está con su equipo de aviadores listo para entrar en el campo de batalla, en ese escenario aéreo donde se están librando también grandes confrontaciones con esos reductos del ejército alemán, y ellos pues tienen la misión también de allanar el camino para que esos grandes barcos que llevan las provisiones por parte de los aliados puedan estar allí operando. Y la película también toma otro tono porque se muestra también parte del otro bando, de los alemanes, en cabeza de un soldado que muestra sus sentimientos, muestra ese lado humano y demuestra también, como se han contado a lo largo de muchas historias, que muchos de estos jóvenes pues simplemente iban a la guerra obligados, pero que tenían otros ideales y que ya cuando la derrota se veía más cerca pues trataban de evitar ese tortuoso camino que vivieron de terminar muertos o en campos de concentración. Y a esto también se suma una acción heroica que también se muestra en esta película, La Batalla Olvidada, de un mapa que tiene que llegar a buenas manos para que esa operación finalmente termine a favor de los aliados. Y para esta película, La Batalla Olvidada, lo que significó filmar las escenas de batalla en los Países Bajos resultó casi imposible debido a que de todo tipo de problemas ambientales, ciertas poblaciones de animales salvajes que no podían ser molestadas, pues irrumpían en las grabaciones. Otro problema fue que los molinos de viento modernos se habían colocado alrededor del sitio original de la batalla, y esto obligó a desplazar el equipo de grabación y rodar en otro escenario muy similar a ese de la vida real, a esa batalla de la Escalda. Y la ametralladora pesada MG-42, que era temida universalmente por los soldados aliados, podía disparar 1500 rondas por minuto, fue apodada la Sierra Circular de Hitler, y aquí se le hace un primerísimo plano cuando en una de las incursiones prácticamente está al borde de la masacre por parte de los alemanes, que le tienden una celada a esas fuerzas aliadas. Y con esta película tenemos una producción que sí, su parte estética, su dirección artística pues recrea muy bien lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Se hace un buen homenaje a esos héroes ocultos, a esos héroes que quedaron en el silencio y donde no se les brindó el merecimiento necesario en una de esas grandes gestas que tuvieron para que una de esas batallas fuera decisiva y allanara ese camino de los aliados. Y lo que hace interesante esta cinta, además de esas muy buenas escenas de guerra, es que tiene varios hilos narrativos, varias historias. Una de ellas, insisto, es ver a un hombre que aún tiene esos códigos de honor y entabla una supuesta amistad con un alto oficial alemán, pero finalmente se ve traicionado
mencionado también ese compromiso por parte de ciertos soldados para con su patria, arriesgando y perdiendo sus vidas, y también, insisto, ese otro lado, el de los alemanes, especialmente de los jóvenes que se vieron involucrados en un conflicto al que no querían asistir y que finalmente fueron los que pagaron las más duras consecuencias, porque los soldados que sí estaban comprometidos con el ejército nazi, con el Tercer Reich, pues ya habían muerto en las diferentes batallas, y como Hitler ya en sus últimas horas le tocó echar mano de todo lo que tenía en Alemania, pues echó mano precisamente de los más jóvenes, casi niños, que tuvieron que estar en el campo de batalla y que tuvieron que pagar prácticamente los errores de sus padres, de sus abuelos. Así que una película muy muy recomendada por los amantes del cine de guerra, pero especialmente de las películas que tocan el tema de la Segunda Guerra Mundial, presente en Netflix, en esta plataforma. Se trata de la superproducción de 2 horas, 4 minutos de duración de Slag on the Schelde, o La Batalla Olvidada. En De Película, la entrevista. Vagabundo. Apuesto que anduviste toda la noche correteando hembras. Está bien, ya entendí. ¿El señor quién es? ¿Por qué no está en la nómina? Ah, Amaranto. Es un amor. No, él no trabaja en el banco. Por eso no está en la nómina. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 30 de octubre del año 2021, y llegamos a nuestra sección de la entrevista de la semana, y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una muy muy interesante y muy entrañable película que navega los terrenos del drama, también incluso del suspenso y del thriller, y que es una producción que ya lleva varios tiempo esperando ver la luz en las salas de cine. Se trata de Kairos. El director es don Nicolás Buenaventura Vidal, un caleño, nacido en 1962, narrador, escritor, guionista y director de cine, que ha estado también realizando documentales y largometrajes, no solo en Colombia, sino también en Europa. Y a esta hora de la mañana, pues hablamos de Kairos, una película que muestra un personaje central que trabaja, entre comillas, al interior de un banco, y que es afable, que se lleva bien con todas las personas, pero que su mundo cambia en el momento en que llega un nuevo gerente, y allí se produce una suerte de treta donde este Amaranto va a brillar con luz propia y va a mostrarnos algo de lo que tiene que ver con la dignidad. Una película que reza incluso en sus primeros títulos: he conocido algunos amarantos en mi vida, ya no tenían una noción de su edad, pero habían conservado esa vitalidad. Y a esta hora de la mañana, aquí en De Película de Caracol Radio, saludamos a su director, a don Nicolás Buenaventura. Nicolás, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días, Mario. Muy contento de estar aquí madrugando contigo. Pues Nicolás, la primera pregunta tiene que ver con Kairos y con el concepto del tiempo. ¿Por qué tan importante el tiempo en su película? Sí, hay muchas presencias del tiempo en nuestras vidas. Y hay una presencia que es ese tiempo que no se puede medir, ese tiempo que no se puede vender, que no se puede comprar, ese tiempo que hace que somos igual un anciano, un viejo, un niño, una niña, y tenemos todos un tiempo humano, ese tiempo que no está en los relojes ni en los almanaques. Ese tiempo los griegos lo llamaron kairos, existe para muchas otras culturas, pero en nuestro tiempo, nuestra cultura del time is money, de vender tiempo, de matar tiempo, la olvidó. Y cuando yo la encontré, me encontré frente a esa figura del tiempo, entendí muchas cosas y también entendí por qué había sido tan olvidada. Nicolás, voy a leer unas palabras suyas. He conocido algunos amaranto en mi vida. Ya no tenían una noción de su edad, pero habían conservado esta vitalidad, como si llevaran en su interior las virtudes de esta planta que nunca se marchita, el amaranto. Parte de la película descansa sobre los hombros de este ser. Me resulta difícil decir personaje, porque creo que uno no puede construirlo, sino que tiene que encontrarlo. Y quiero preguntarle sobre eso. ¿Cómo fue encontrar a ese amaranto? Porque me imagino que no es uno, son varios, y no solo en Cali, sino en diferentes lugares. Hablemos más de esa búsqueda de ese amaranto. Sí, he conocido amarantos y amarantas en Cali y en otros lugares del país, en el Chocó, en
En muchos lugares he encontrado gente que está dispuesta a confiar a pesar de que lo que reina por todas partes es un poco la desconfianza, gente que es íntegra y que logra conseguir una relación particular con los demás, que no se limita, digamos, al ser explotado ni explotar a los demás, que no tiene esa filosofía de si le dan papaya, cómase toda la que pueda y no de papaya, sino que tiene como otra relación con el mundo en este país. Y he encontrado gente íntegra, absolutamente honesta y que se encuentra en momentos muy complejos. Y aquí, bueno, a este hombre le va a tocar asumir también una responsabilidad frente a su dignidad. Nicolás, antes de seguir hablando de Amaranto, quiero preguntarle por ese banco. No sé si las siglas están mal, BLCP. ¿Ese banco se construye especialmente para la película? ¿Existe? ¿De dónde sale ese concepto? Incluso una imagen corporativa. Es que es increíble que no, yo lo busqué y no lo encontré. Lo construyó para la película, lo que se me hace maravilloso. Muy aguda observación, Mario. Ese es uno de los secretos mejor guardados. El nombre del banco es uno de los secretos mejor guardados de la película. Y no crea que se lo voy a revelar así nomás. No. Es un nombre inventado, por supuesto. Es un banco completamente construido para la película. Y claro, como usted bien lo ha visto y como bien lo ha dicho, cada elemento se nombra mucho el tiempo, se nombra mucho la dignidad. Hay todos los elementos, todo en la película está pensado, está construido, está sentido y sobre todo está asumido. Todo, hasta el nombre del banco, hasta la sigla, completamente, pero muy aguda su observación. Bueno, Nicolás, y volviendo a los personajes como tal, desde un principio, cuando usted pues crea la historia y reúne esos amarantos de la vida, quería que simplemente el público tuviera los elementos de juicio para que cada quien encasilla los personajes y les dé la bondad o la maldad del caso. Por ejemplo, el gerente del banco, por ejemplo, el celador, el mismo Amaranto y todo. Usted quería simplemente dejar ahí, poner las cartas sobre la mesa y que cada parte del público lo vea desde su propio punto de vista, la bondad y la maldad de cada uno de esos personajes. Otra vez tengo que felicitar sus preguntas, Mario, de verdad, muy pertinentes. Sí, yo creo que yo como autor no tengo ningún derecho a juzgar a ningún personaje, absolutamente ningún personaje, ni a conocer sus intimidades profundas, porque los personajes deben existir a pesar de mí y poderse relacionar con el público. Para mí eso es muy importante, no juzgar a ningún personaje, no decidir sobre sus intenciones, simplemente tratar de conocerlo hasta donde yo pueda, como puede uno conocer a otro ser humano, pero sabemos que cada ser humano es inagotable y así son los personajes también. En todo caso, así los concibo, inagotables. No se pueden reducir a mis intenciones, a mis visiones, sino que de alguna manera ellos mismos también van decidiendo muchas cosas. Y no las deciden solamente en la escritura, también después en el encuentro con cada actor, con cada actriz. A cada una de las actrices, a cada uno de los actores les pregunté por cada palabra que iban a decir, si la que yo había escrito era precisa, si para ellos era correcta, si les sonaba bien, de tal manera que cada uno tuviera también la posibilidad de crear, de construir ese personaje, que fuera una creación colectiva, para que también el público tenga él la posibilidad de construirlo, no simplemente se le entrega, sino construye su relación con él. Pero sí, eso es muy preciso, y como uno va descubriendo la gente, ¿no? Que uno no descubre la gente el primer día, el primer momento, el primer instante en el que uno ve a Amaranto o en el que ve los otros personajes, uno todavía no sabe muy bien con quién está tratando, quién es, tiene que conocerlo un poco, trasegar algo con él, caminar unos cuantos pasos para poderlo conocer o para poder acercarse a él, digamos. Nicolás, ¿y cuándo encontró usted a esos personajes? Porque el trabajo de casting también me parece algo muy acertado, porque no solo es Amaranto, que por supuesto carga sobre sí todo el peso dramático, sino también Patricia, que me parece que es pues la empleada modelo, y también una suerte de villano en mi concepto, repito, ese gerente que llega como con nuevas ideas. ¿Cómo fue ese trabajo de casting y cómo usted finalmente encontró al staff de ese banco? Oiga, parece que hubiéramos visto juntos la película, qué cosa. Patricia también es un personaje. Me encantó. Me encanta ella, la actriz, es
maravillosa, el encuentro con ella, desde el primer lugar dije, bella es ese personaje, me encantó conocer esa maravillosa actriz. El personaje de Tulio, pues Tulio es el actor que hace Amaranto. El personaje de Tulio no había actuado nunca en su vida. Tulio trabajaba en la Secretaría de Educación y un día Jacqueline Vidal, mi madre, me dijo, vi a tu personaje en una reunión que tuvimos en la Secretaría. Y bueno, cada vez que alguien me decía, vi a tu personaje en tal lugar, yo me iba a ese lugar a ver, a conocer a la persona. Me dijeron de muchos, uno que trabajaba en una notaría, en fin, uno que vi una vez en un bus, lo seguí, lo alcancé, en fin. Y con Tulio pasó algo y es que lo fui a buscar y no aparecía allí. Un señor que se llama Tulio Diusa, ¿ustedes lo han visto? No, pues aquí está. No, él está allá en su oficina, en la oficina, no estaba en la oficina. Hasta que lo llamé por teléfono y le dije, mire, ¿dónde está? Y me dijo, no, aquí está en la oficina. Le dije, quédese quieto porque nadie lo logra encontrar. Usted no lo ve nadie, es invisible. ¿O qué? Y entonces allí empezó ya. Ese fue el primer punto. Y luego, claro, el equipo que hacía el casting, un equipo formidable. Conté con un equipo que se fue por toda esta ciudad a buscar amarantos por todas partes. Siempre regresaba al primer encuentro con Tulio y la primera filmación que hicimos con él. Hicimos un segundo casting, un tercer casting y todos los fue pasando de manera admirable. Lo que me pasó con la película, de manera que a mí me parece asombrosa de alguna manera, es que la película se fue pareciendo a Amaranto. Yo tenía otra película en la cabeza, si lo confieso, Mario. Yo tenía otras ideas de cómo iba a ser el ritmo, de cómo íbamos a pasar de una secuencia a otra, y de pronto la película insistía en que no, ella se parecía a Amaranto, que ella iba a tener su tiempo y su ritmo. Y cuando entendí eso, pues dejamos de pelear la película y salió este montaje final que llegó a sus ojos y oídos. Y sí, el casting fue un trabajo muy interesante. Al gerente lo conozco desde mi infancia. Lucas lo conozco desde su infancia, perdón, no mi infancia, su infancia, mi juventud y su infancia. Y Lucas, extraordinario, luego quiso ser actor, trabajar en proyectos de cine. Y bueno, cuando comenzamos a hacer el trabajo de casting, se necesitaba también que hablara muy bien inglés, que estuviera como en las contradicciones que puede estar alguien a quien le nombran en ese cargo. Y Lucas, y a mí también me sorprendió. Nicolás, pero usted acaba de decir algo muy interesante, dice que no es la película que planteó desde el principio, pero también me llama mucho la atención el trabajo de edición. ¿Qué tanto cambia la película de cómo la tenía concebida ya cuando se sentó al trabajo de edición, que me parece también muy bien logrado porque hace uso mucho de las cámaras de vigilancia, las cámaras de seguridad y también de otros planos? ¿Cómo fue esa película ya en la sala de edición? Bueno, el trabajo de montaje fue bastante largo, muy interesante. Como de cuento, tenía yo un ritmo en la cabeza y trabajamos muchísimo tiempo montando con la editora Natalie Langlade. Trabajamos muchísimo tiempo en esa película que yo tenía en la cabeza y en esa que ella también veía en el guión. Y poco a poco la película ella misma nos iba imponiendo otro ritmo por la manera misma de moverse, de Tulio, por su ritmo al caminar, por su tiempo, y eso fue interesante descubrirlo. A nivel, digamos, estructural me refiero, la película está contada de manera cronológica, porque es un combate entre Cronos y Kairos. Es como aparece Kairos adentro de Cronos, no es un Kairos impuesto desde afuera y elegido, sino un Kairos discreto, que va entrando poquito a poco. De la misma manera, la relación entre lo extraordinario y lo ordinario. Es como lo extraordinario ocurre todos los días ante nuestros ojos, en nuestra vida. De pronto un niño que está elevando una cometa en pleno centro, en pleno corazón de Cali, en la terraza de una casa. Una niña que pide que hagan magia y ella misma hace la magia a través de la manera como se distrae. Un gato que entra todas las mañanas a una casa y establece una relación con este hombre que visita cada mañana para ir a desayunar con él, lo acompaña en su soledad. Todo eso extraordinario en lo ordinario, no lo extraordinario que de pronto ocurre, se impone, decide lo ordinario, sino como lo extraordinario está allí en la vida que transcurre todos los días ante nuestros ojos. Y eso fue lo que, digamos, el montaje fue descubriéndolo a su manera, porque la estructura, como decía, estaba ya clara al principio. Teníamos los 5 días, los 5 amaneceres. La película se contaba
ya lo más grave, digamos, lo más complicado de la historia de Amaranto había ocurrido hace un tiempo y ahora iba a ocurrir algo nuevo que iba a ir resultando de lo ordinario, banal, mecánico de todos los días y rutinario. Claro, las cámaras de seguridad en esta película son muy importantes porque son casi ciegas y como la película tiene como desafío filmar un ser invisible que logra darle sentido a su invisibilidad, porque yo creo que sí, a través del cine lo que me interesa indagar es lo invisible, no me interesa indagar lo visible. Si justamente tengo que hacer una película, voy a indagar lo invisible. Si voy a contar un cuento, voy a indagar el silencio. En todo caso, eso secretamente está en mi construcción, en mi manera, digamos, de enfrentar esos materiales. Nicolás, pues usted habla de Kairos, habla de cosas ancestrales y hay algo que me encanta también en una de las escenas con un niño en particular y es esa relación tan estrecha, no sé si suya o de quién, con el ajedrez, que lo muestra también como modelo de vida el juego pues más importante de la historia, podría decirse. ¿Por qué el ajedrez? ¿Por qué precisamente en esa escena y por qué tanto misticismo alrededor del juego ciencia? Le tengo que confesar que siempre me ha asombrado aquí en Cali la Plaza San Francisco llena de ajedrecistas afuera, el lugar donde yo jugaba ajedrez de muchacho que quedaba por cerca de la calle del Pecado, a la antigua calle del Pecado, no sé si ya se llamará así, era como un lugar debajo del nivel de la calle y uno veía como los pies, los tacones, los tobillos de la gente pasar cuando jugaba ahí ajedrez. Yo, digamos, crecí con una presencia del ajedrez en Cali, en Bogotá ahora, por ejemplo, en la séptima hay cantidades de mesas de ajedrez. Ahora también hay algunos lugares donde se juega ajedrez frente a la Fiscalía, a la Diana, aquí en Cali, frente a la Diana. En fin, una presencia de ese juego en lugares muy callejeros, cuando uno pensaría el ajedrez, ese juego de reyes y príncipes. No, es un juego en Cali es bastante popular y yo lo viví, aprendí joven a jugar ajedrez, muchacho, y me encantaba el ajedrez. Y claro, hay sentidos que pasan a través de la manera como ese niño, Carlos, logra abrirle a ese viejo Amaranto. Yo digo la palabra viejo porque es una palabra que me encanta. Vieja, porque son palabras elásticas. Cuando uno tiene 20 años, un viejo tiene 30. Cuando uno tiene 30, un viejo tiene 40. Cuando uno tiene 40, una vieja tiene 70. Y cuando tiene 90, es el que tiene 100. Y eso siempre me parece interesante, esa elasticidad de las palabras. En cambio, digamos, de tercera edad o adulto mayor, son palabras de una rigidez insoportable. Por eso me permito decir esa palabra. Pero entonces, como este niño le enseña a ese viejo a mirar de otra manera. Y eso también es una relación con el Kairos. Para poder atrapar el Kairos hay que aprender a mirar. Y el ajedrez nos enseña a mirar, como los juegos. Los juegos nos dan otra percepción del mundo. El cine también nos da otra manera de mirar, nos enseña a mirar, nos construye otros ojos, digamos. Nicolás, quiero preguntarle por una escena en particular que me pareció muy, muy bonita, muy bien lograda, y es la escena de intimidad de Amaranto con su compañera sentimental. ¿Cómo fue el trabajo con los actores precisamente para eso, para que se lograra pues algo de erotismo, pero sobre todo muy buen gusto para rodar una escena íntima? Oiga, cualquiera va a pensar que eso y yo hablamos antes, ¿verdad? Porque ha presentado por los momentos para mí más importantes y delicados y complejos de la película con una mirada muy aguda realmente. Muchas gracias, María, muchísimas gracias. Sí, esa escena. Había tantas escenas de intimidad como la llama usted. Para mí hay un director de cine maravilloso, mi escuela en el cine, mi maestro se llama Yasuhiro Ozu, O-Z-U. ¿Por qué un director japonés para un caleño? No sé, son esas cosas. Yo soy contemporáneo de Ozu más que de muchos otros. Me siento como sí, de su época. Siempre que él filma a un personaje en un momento íntimo, la cámara está en el lugar más discreto para respetar lo que los personajes están viviendo. Y para mí era muy importante que pudiéramos
sentir lo que en ese momento están viviendo Raquel y Amaranto, en esa prolongación del tiempo que es Kairos, pero respetándoles su intimidad, sin meterse adentro de ella, sin ser bruscos, sin llevarlos a ninguna forma de indignidad, digamos. Y para mí eso era algo fundamental en ese trato con ellos dos. No, usted me acaba de tocar la fibra con el maestro Ozu, acordándome de Historias de Tokio, una película tan importante y tan demoledora en su tiempo, bueno, y sigue siendo actual. Finalmente, Nicolás, una pregunta obligada aquí en De Película de Caracol Radio para conocerlo más a usted como director, más allá de verlo en los fotogramas, y es qué clase de director es usted con respecto al trabajo frente a sus actores. Ustedes ya tienen en su mente lo que quiere que ellos hagan y simplemente en el set de rodaje usted les da las instrucciones y los guía, o por el contrario usted se abre de mente y empieza también a retroalimentarse y a recibir ideas de su reparto para terminar construyendo esos personajes? No hay una regla general. En cada película es distinto. Mi problema más complicado es el tiempo que me toca entre una película y otra. La última que hice, la anterior a Kairos, se llama El encanto de las imposibilidades. La hice en el 2006 hasta el 2016 para poder hacer Kairos, son 10 años. Entonces hay algo de la práctica, de la relación con los actores que hay que volver a empezar, volverse a entrenar, volverse uno a preparar. Yo pienso que como director mi trabajo está bien hecho cuando cada cual sabe mejor que yo lo que tiene que hacer. Esa es como la premisa. Ahora, no siempre llego a ello, no siempre lo consigo. Esa es la premisa. Esa es como la manera que yo concibo el trabajo de dirección. Yo voy a trabajar con un equipo, tengo que saber que el director de fotografía debe saber mejor que yo lo que él tiene que hacer en la película. Y eso exige un trabajo anterior delicado. Tengo un diario de la escritura de Kairos, fueron años escribiendo cada detalle, cada escena. De alguna manera en el trabajo con los actores lo que más me interesa es ver cómo la vida escribe en determinados momentos y estar muy atento a todo lo que la vida puede ir escribiendo. Como por ejemplo, les digo, la imagen de ese niño elevando esa cometa. Así hay otras en Kairos. Hay muchos momentos de la vida escribiendo, los amaneceres, las mañanas de Cali. Todo eso es la vida escribiendo y estar muy atento, tener los ojos en el momento, en el lugar preciso y tratar de atrapar lo que allí está ocurriendo. La vida está escribiendo cosas extraordinarias todo el tiempo, nosotros tratar de capturarlas. Pero eso es, digamos, en realidad. Luego sí hay que hacer un trabajo con cada actor, encontrar sus palabras, encontrar su ritmo, encontrar su voz, y ese es un trabajo conjunto. Para completar esa pregunta, creo que habría que preguntarle a alguno de los actores, porque una cosa es lo que uno piensa, y acá otra cosa es lo que ellos sienten y todo, pero lo que he recibido después de cada uno ha sido como una muestra de afecto y de respeto en la misma medida en la que yo los respeté a cada uno de ellos. Yo creo que uno cree que el respeto es algo que a uno le tienen que entregar. En realidad el respeto es algo que uno entrega todo el tiempo y así se construye cuando uno lo entrega. Y para mí eso es algo fundamental con cada actor. Es una ética misma del trabajo. Pienso que hay que pensar en humanidad. Cuando yo estoy dirigiendo, estoy con un ser humano y tenemos que tener un comportamiento lo más humano posible. Yo lo que diría acerca de eso, Mario, es que el trabajo de rodaje de Kairos fue para mí un momento muy, muy feliz. De la relación con cada actriz, con cada actor, fue cada día que pasaba era más extraordinario que el anterior, en las relaciones, en los encuentros, en descubrimientos, y espero que eso se transmita de alguna manera en la película, pero fue maravilloso, sí. Pues va a estar presente no solo en Bogotá, sino también en Cali, por supuesto, en Medellín, en Cesar y en el Tolima. Y Nicolás, de pronto, obviamente, la invitación es para que se encuentren con la película allá donde debe ser, en las salas de cine, pero hay posibilidades también de que de pronto esta película ahora con este boom del streaming, la guerra de las plataformas, de pronto también termine en una de las plataformas. Ojalá.
Ojalá, Mario, estés augurando algo. Vamos a ver qué pasa por ahora. Este paso era el primero y era muy importante en la salida de la película. Bueno, ya he estado en algunos festivales, pero digamos este paso, que para mí es fundamental, el encuentro con el público. La película está hecha para cada una de quienes está escuchando. Es la película de ustedes y sí, espero que en el Kairos, en el momento oportuno, se la apropien. Y bueno, ahora se presenta en las salas, a ver cuándo puede también difundirse en otros medios. Pues Nicolás, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio, por estos agradables minutos y también muchas gracias por habernos entregado esa exquisita mezcla, podría decirse, de drama, ahí con un tinte de thriller, de suspenso, pero sobre todo una historia de vida muy, muy entrañable. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a usted, Mario. De verdad, un placer muy, muy, muy grande. El gerente no quiere verte más en el área de personal. Te quiere fuera de las oficinas. Hay un reglamento y lo va a hacer cumplir. Las diagonales son peligrosísimas. Cada vez que se mueve algo, todo cambia. Este que está defendiendo, ahora ataca. El rey ya no tendrá quien lo cuide. Acuérdese, hay que meterse en el tablero y mirar desde aquí. Si el camino no está despejado, no se puede. Hay que hacerlo cuando toca, en el momento.